Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en este regreso de largo aliento, una temporada 2025, vamos a decirle así. Eh, Tuve que interrumpir estos podcasts porque estuve escribiendo un libro, pues que requería mucho tiempo y sobre todo tratar de mantener la atención en lo que estaba yo escribiendo. Ya de por sí, los artículos, el podcast de coyuntura, lo jalan a uno continuamente a lo que está ocurriendo hoy en día. Y el libro no era de eso. Entonces, pues tuve que detener esto, suspenderlo un tiempo, pero ya estamos de regreso. Y pues yo quisiera empezar recordando esta hipótesis sobre la que he estado trabajando, que eventualmente también se convertirá en un libro. Algo de ello aparece en el que acabo de escribir. Ya le platicaré un poco al respecto, no mucho, porque si no, no compra el libro, para que lo puedan leer con calma. Me imagino se publicará en agosto o septiembre. Ya les avisaré. Eh, pero bueno, recupero esta hipótesis sobre la que he estado trabajando. Muchos de ustedes ya la habrán visto, pero a lo mejor lo hicieron hace tiempo y ya se les olvidó. Entonces, empiezo por ahí, recordarle que los seres humanos somos animales sociales, no podemos vivir aislados, necesitamos vivir en grupos y el tamaño del grupo en donde podemos vivir de forma natural es bastante pequeño. Le he comentado que Robin Dunbar, un etólogo británico, ha sugerido que el máximo de personas con las cuales podemos establecer relaciones es de 150 individuos. La razón por la cual llegó a esta conclusión tiene que ver con el tamaño de los lóbulos prefrontales del cerebro, que son, entre otras cosas, los que nos ayudan a controlar nuestro comportamiento. Están asociados al juicio y puesto que se terminan de desarrollar por ahí de los 25 años, nosotros tradicionalmente lo que asociábamos con el juicio no era el cerebro, que no podemos ver, sino las muelas del juicio, las últimas que salen y que suelen salir más o menos a esa edad. Bueno, estos lóbulos prefrontales, le digo, nos permiten tener juicio, entender las consecuencias de nuestros actos y moderarlos, pero también nos permiten recordar nuestra relación con otras personas. Usted seguramente puede recordar el rostro de varios miles de personas, incluyendo futbolistas, artistas, políticos, amigos, de todo. Lo que no puede uno recordar es la historia común con esas personas. Para eso ese es el límite. Nos podemos acordar de cómo nos llevamos con 150 personas como máximo. ¿Por qué es importante acordarnos de cómo nos hemos llevado con una persona? Porque el éxito de nuestra especie, al ser una especie social, requiere la cooperación. Si nosotros con nuestra gente cercana no cooperamos, vamos a obtener resultados bastante deplorables de nuestras acciones y no nos va a alcanzar para sobrevivir. Puesto que ya sobrevivimos y estamos aquí, es que sí logramos generar esta cooperación suficiente. Eh, de ahí, pues, esta necesidad de saber qué tan cooperativos son los demás. Si todos cooperamos, pues todos cosechamos. Pero siempre hay personas que no quieren cooperar, que están pues esperando a que los demás trabajen y ellos también quieren cosechar. Esto es lo que en inglés le llaman free rider y en español yo le decía gorrón, hay otros que le llaman oportunista, pero son este tipo de personas que no colaboran o lo hacen muy poquito, pero quieren que les toque en la misma proporción que a todos los demás. Pues abusan de uno, ¿no? Hay otro tipo de personajes que son muy negativos para una comunidad y son los que en inglés les llaman bully. En España les dicen matón.
nosotros podemos decirle abusivo. Estas personas que no solo no cooperan, sino que cuando ya se logró algo para la sociedad, lo quieren para ellos y lo arrebatan y amenazan con violencia física o lo cumplen. Eh, en el transcurso del tiempo, según estudió un etólogo también que empezó estudiando primates, que se apellida Bem, eh, fuimos eliminando a este tipo de bullies, a este tipo de abusivos en nuestras comunidades. Y lo hacíamos, dice él, primero burlándonos de ellos para que se hicieran humildes. Y si no entendían eso, pues quedaba la opción de expulsarlos de la comunidad o de plano de matarlos. Algo habremos hecho y habremos logrado avanzar, pero es evidente por el tipo de personas que usted ve hoy en la política, pues que no logramos acabar con los abusivos, los bullies, ahí están y siguen abusando de los demás. Y es un proceso que pues habrá que ir avanzándole en el futuro. Pero bueno, estos personajes son los que hay que evitar. ¿Cómo le hago para evitarlos? Pues me tengo que acordar. Sí, en las ocasiones anteriores que he trabajado con estas personas, cooperaron o se hicieron tarugos o abusaron al final. Para acordarme necesito esta capacidad mental que le digo está limitada. Entonces, por eso las sociedades humanas, los grupos humanos, o el nombre técnico, la banda humana, en los primeros cientos de miles de años de existencia, pues era muy chiquita. Tal vez 50 o 60 individuos que se podían reunir con otras dos bandas para hacer el total de los 150. Y eso es nuestro mundo en ese entonces. Eh, Rompimos eso cuando empezamos a construir una explicación del mundo que nos permitió ir ampliando el tamaño de la comunidad. No sabemos con certeza cómo ocurrió eso, a lo mejor nunca lo sabremos. Como hipótesis, yo le había planteado desde hace tiempo y ahora el mismo Robin Dunbar ha escrito un libro que se llama How Religion Evolves, que va exactamente en la misma línea. Mi hipótesis arranca con los que yo llamo creencias chamánicas. Muchas personas se quejan de que no pueden usar ese término porque el chamán es un término propio de creencias religiosas que se encontraron en Siberia en el siglo XVI y XVII. Pues sí, pero pues no tenemos el nombre que usaban hace 50.000 años, ¿no? Entonces déjenme usar el de chamán, porque las creencias son muy similares a las que se encontraron después en Siberia. ¿Cómo sabemos que son similares? Pues por lo que nos dejaron. Y lo que nos dejaron son estas cuevas con un montón de pinturas en donde hay animales, hay humanos, hay símbolos, pero sobre todo hay animales. Y la hipótesis que se ha construido alrededor de estas creencias hace 40 o 50.000 años es que serían de corte chamánico en el sentido de imaginar una otra dimensión en donde los animales pudieran hablar. Es posible que nos hayamos dado cuenta que nuestra capacidad de cooperar crecía conforme íbamos ampliando el lenguaje. Imagínese usted hace 50.000 años, donde las personas vivían en grupos de 50 individuos, pues el número de palabras necesarias no creo que fuera muy grande. Se va a ir necesitando más lenguaje cuando uno empieza a comunicarse no con los 50 de siempre, sino con los otros 50 o con otros de más lejos. Y empieza uno a generar una mayor cantidad de palabras y capacidad de comunicación. Y se nos debe haber ocurrido que podríamos hacer algo similar con los animales si ellos hablaran. Y como no los veíamos hablar, pues imaginamos esta otra dimensión en donde sí podrían hablar. Y entonces podríamos preguntarles cuándo iba a pasar la manada, porque recuerde que en esa época dependíamos de las manadas de herbívoros que cazábamos, o cuándo iba a pasar el león para no estar y que no nos fuera a comer el carnívoro. La forma de ir a esta otra dimensión, pues tendría que ser regresando el camino que nos trajo de nacimiento.
Y esta es la forma como están construidas estas cuevas, una cueva grande donde suponemos se reúne la comunidad, conectada por un túnel estrecho a una cueva más pequeña. Y el recorrido de la cueva grande a la cueva pequeña era transitar de regreso el nacimiento. Y esto solo podría hacerlo una persona especializada en ello. Alguien que era capaz de alterar sus sentidos, no sabemos cómo, con humo, con cantos, con respiración, con hongos, no sabemos. Y este personaje que cruzaba, iba, hablaba con los animales, regresaba para comunicarle a todos qué es lo que había encontrado. Estas son las creencias chamánicas y empezamos con ellas, según parece, porque son las primeras cosas de las que tenemos ya una evidencia pues muy abundante en muchos lugares, desde el sur de Europa hasta Indonesia. Eh, esta idea, que insisto debe tener 50.000 años, se mantiene durante mucho tiempo y permite estas reuniones de los distintos grupos, distintas bandas de 50 individuos que se reunían momentáneamente, no sé, un día, 2 días, no lo sé, tal vez periódicamente, siguiendo las estaciones del año, y se aprovechaba para intercambiar información e intercambiar genes. Ahí es donde podía una persona, un joven, una joven, encontrarse a alguien de otro grupo para pues poderse casar, vivir juntos, tener hijos, reproducirse, sin correr los riesgos de hacerlo al interior del mismo grupo. Que usted sabe, reproducción endogámica genera muchísimos problemas. Entonces, muy probablemente así ocurría. Hace 15.000 años, un grupo combinó estas creencias con los cráneos que se utilizaban para marcar el territorio del grupo, para crear una idea distinta, que yo le llamo la adoración a los antepasados. Uno de los muertos del grupo, en lugar de morir, suponíamos que se había ido a vivir de forma permanente a esa otra dimensión. Para mantener la comunicación con él, se le enterraba al interior de la vivienda, en el centro de la vivienda, y se volvía la referencia de un grupo que se establecía de manera permanente en ese lugar y que superaba los 150 individuos. La evidencia primera que tenemos es de los natufianos, hace 15.000 años, un poco antes de que viniera el último periodo muy frío que ha habido, que ya no le llamamos época glacial, se le llama por una plantita, Younger Trias, así se llama la plantita, no importa. Lo relevante es que es un periodo de mucho frío, de más o menos 1.000 años, que terminan más o menos hace 11.000. Y cuando terminan es cuando empezamos la domesticación de las plantas. A eso le llamamos agricultura. Mi hipótesis es que esa agricultura la habíamos intentado antes, pero nunca funcionó porque para poder vivir de lo que se siembra, no basta haber domesticado a la planta. Necesita uno construir una colaboración de grupo que debe durar todo el año, durante un buen número de años para ir aprendiendo de la planta, pero además para poder distribuir lo que se obtiene, que no es una cosa sencilla. Acuérdese usted, cuando cazábamos, pues el animal cazado se repartía en el interior del grupo, pues que era de 50 personas que vivían juntas todo el tiempo, que se conocían, que sabían cómo repartir, tenían procedimientos para eso. Y si alguien hacía trampa, empezaba el drama, ¿no? Entonces lo teníamos dominado eso, pero de ahí a la agricultura se necesita una estructura distinta. Mi impresión es que esta adoración de los antepasados permitió esta cooperación distinta que logra que se establezcan las personas, le digo, en grupos de tal vez 500 individuos viviendo en el mismo lugar durante todo el año. Esto empieza hace 15.000 años. Pero 7, 8.000 años después, otra vez no está claro exactamente cuándo, varios de estos grupos se ponen a vivir juntos en el mismo espacio territorial. Estos grupos, que son grandes familias, familias muy extendidas, que yo prefiero llamar clanes.
Estos clanes se reúnen, no sé, grupos de 3 clanes, tal vez, 4 o 5, y estos van a estar viviendo en el mismo lugar. Cada uno tiene su antepasado. ¿Cómo le hace uno para lograr estabilidad al interior de este grupo? Pues uno de los clanes va a lograr que su antepasado se convierta en la referencia de los 4 o 5 que se juntaron ahí. Y para hacerlo, le da un upgrade al antepasado y lo convierte en Dios, un pequeño Dios, un Dios local, que casi siempre va a tener características de hombre animal, que va a empezar a tener un poder distinto, superior al del resto de los humanos y sus antepasados, y por eso vuelve diosecito, el del sol, el de la lluvia, el de la fertilidad, el de lo que usted quiera. Conforme estas ciudades se empiezan a fusionar y a conquistar entre sí, conforme van creciendo los grupos, estos pequeños dioses empiezan a convertirse en grandes dioses. De todos los que había, la ciudad que se impone sobre el resto impone a su dios. No destruye a los demás, los captura y los subordina al suyo. De ahí, por ejemplo, el dios babilonio Marduk se convierte en el más importante y los demás que había ahí quedan subordinados a él, encargados de ciertas cosas. Otra vez, la fertilidad, la lluvia, el sol, etcétera, pero ya hay una estructura, digamos, en el panteón que se ha construido de estos grandes dioses que van a irse transformando paulatinamente en dioses cada vez más humanos, con características cercanas a nosotros. Lo mejor que puede usted ver tal vez sean los de la mitología, la griega, la nórdica, hay otras, pero son las conocidas. Y usted se acordará, los dioses de la mitología griega, pues tenían pasiones humanas, ¿no? Envidia, ira, lujuria, ¿no? Zeus era una cosa espantosa, ¿no? Eh, Estos dioses, al tener características humanas, también tienen ya la capacidad de hacer enseñanzas morales, algo que no se percibe claramente en las épocas previas. El tránsito de estos dioses pequeños a grandes dioses, más o menos de hace 8000 a hace 3000, perdón, del 8000 al 3000 antes de Cristo, el tránsito de los grandes dioses que se van haciendo morales ocurre en ese periodo que llamamos genéricamente Edad de Bronce, pero yo creo que hay que separar en dos montoncitos que están cortados en medio más o menos en el año 2200 antes de Cristo, por una situación climática. Ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, lo recuerdo. Los eventos de transformación hasta hace muy poco estuvieron asociados a catástrofes climáticas, que ya las ha habido muchas, no, no solamente hay cambio climático hoy, y es en esa época cuando dependíamos esencialmente de la producción de la tierra, pues si dejaba de llover durante 3 años era una catástrofe espantosa. Y así fue ocurriendo en estas épocas que le digo. Eh, ya con estos dioses morales construimos lo que llamamos la Edad de Hierro, más o menos del 1200 antes de Cristo en adelante, que a partir del 800 ya los historiadores le llaman antigüedad, un poco porque ya están estos dioses morales, porque ya tenemos de ahí escritura muy específica, lo que llamamos filosofía, las tragedias, etcétera, y por eso lo ponen de una manera un poco distinta. Así fuimos construyendo todo este periodo. Lo que sigue, que es un poquito distinto, se lo platico la próxima semana.